Bushido. En la tradición japonesa, el Bushido es un término traducido como el camino del guerrero. Es un código ético estricto y particular al que muchos samuráis o bushi entregaban sus vidas, que exigía lealtad y honor hasta la muerte. Si un samurái fallaba en mantener su honor y lealtad, podía recobrarlo practicando el seppuku, o también llamado harakiri, el cual era una especie de suicidio ritual, aunque también el seppuku harakiri se utilizaba para pagar con la propia vida la deslealtad y el deshonor de un guerrero. También el seppuku o el harakiri se utilizaba por los guerreros como una manera de mostrar honor y lealtad en ciertas circunstancias en la que el guerrero decidía acabar con su propia vida cuando ya no tenía alguna salida o posibilidad de victoria, escape o supervivencia ante sus enemigos, y para ellos, en su honor y lealtad, era preferible suicidarse a ser asesinados, torturados o ser forzados a hablar y confesar y delatar a sus camaradas, y así callar por siempre para llevarse a la tumba cierta información y secretos y todo lo que era de interés saber para sus enemigos. Se dice que desde pequeño el Bushido era inculcado a los japoneses de la clase dirigente, incluso antes de despegarse del pecho de la madre. La palabra samurái procede del verbo japonés saburau, que significa servir como ayudante. La palabra bushi es una palabra japonesa que significa caballero armado. La palabra samurái fue utilizada por otras clases sociales, mientras que los guerreros se llamaban a sí mismos mediante un término más digno, bushi. Ha llegado a ser conocido como el código samurái, pero es más que eso. El nombre dado no es el código o la ley del guerrero, sino mejor el camino. No es simplemente una lista de reglas a las cuales un guerrero se debe apegar a cambio de su título, sino un conjunto de principios que preparan a un hombre para pelear sin perder su humanidad y para dirigir y comandar sin perder el contacto con los valores básicos. Es una descripción de una forma de vida y una prescripción para hacerse un hombre guerrero noble. En el corazón del Bushido está la aceptación del samurái a la muerte. El camino del samurái se encuentra en la muerte, dice el Hagakure, una explicación del Bushido de 1716, cuyo título significa literalmente oculto en las hojas. Una vez el guerrero está preparado para el hecho de morir, vive su vida sin la preocupación de morir y escoge sus acciones basado en un principio, no en el miedo. Si preparando correctamente el corazón cada mañana y noche, uno es capaz de vivir como si su cuerpo ya estuviera muerto, gana libertad en el camino. Su vida entera estará sin culpa y tendrá éxito en su llamado. Este código moral
tiene 4 fuentes principales. 1. Confucianismo. El culto y la adoración a los antepasados y de poderes, entre los cuales el cielo es el más claro, procede claramente del confucianismo. Otro elemento de importancia en el confucianismo es el emperador, también llamado el Hijo del Cielo, mediador entre el cielo y los hombres. La práctica del Ren supone las virtudes de lealtad y la compasión, pudiendo practicar la justicia y los buenos principios, llamados Yi. El hombre que practica las virtudes es un Yonzi, un hombre superior, lo que se opone a Shumin, los plebeyos. Debe resaltarse que el término se refiere a superioridad moral, no vinculado al origen social. 2. Budismo. El budismo otorgaba al guerrero un estoicismo pleno y tenaz que acompañaba al samurái hasta los últimos días de su vida. El Bushi acepta la muerte como una realidad ineludible y confía en su carácter como constructor de su destino. En palabras del príncipe de Mito, cualquiera puede introducirse en lo más reñido de la batalla y morir. Es fácil para un patán, pero para un samurái es verdadera decisión justa en la ecuanimidad y un verdadero valor saber vivir cuando ha de vivir y morir cuando ha de morir. El budismo ofrecía al Bushido un método de contemplación subyacente a un fenómeno que ponía al guerrero en armonía con el absoluto. 3. Zen. Su práctica Zen liberó su mente de la distracción y lo habilitó para perseguir la perfección en todas las cosas, desde haiku, modalidad de verso japonés, hasta seppuku, ritual suicida, también conocido como harakiri. La rama Zen del budismo se adapta a las características guerreras del samurái y a su culto al valor, lo que se plasma en el haiku. Me alegra saber que todo está vacío. Honor a la espada del enemigo. Solo herirá la brisa de la primavera con el fulgor del relámpago. 4. Sintoísmo. Por otro lado, el sintoísmo otorgó al Bushido valores éticos de afinidad y amor por todas las cosas vivas y una profunda enseñanza de la lealtad con el soberano en su aspecto más tradicional. El sintoísmo creía en la pureza de lo innato, con lo que no había en él cabida para el pecado original. Las obras de Mencio y Confucio eran las principales enseñanzas para los jóvenes samuráis y una interesante pauta de resolución para asuntos mayores. Wang Yangming, uno de los grandes sabios de la filosofía china que más influyó en las mentes de todos los samuráis, sostenía como criterio moral básico que hablar y hacer son lo mismo. El Bushido no tiene dueño en palabras de una única personificación, ni es objeto de una época. Es el pensamiento de décadas y siglos de hombres que hicieron posible la tenacidad y el coraje de actuar en la batalla, utilizando las herramientas de la honradez y la justicia,
el valor y el amor, entre otras cosas. El Bushido, noblemente aplicado, es un código moral que actualmente en boca de muchos pueden ser palabras deleznables, pero para otros ojos más sentimentales, hoy en día puede constituir valores de nobleza y humanidad. Las 7 virtudes del Bushido. En su forma original, se reconocen en el Bushido 7 virtudes asociadas. 1. Ji, justicia o rectitud, decisiones correctas. El samurái es honrado en sus tratos con todo el mundo. Cree en la justicia, pero no en la que emana de los demás, sino en la que emana de su corazón. Para un auténtico samurái no existen las tonalidades de gris en lo que se refiere a honradez y justicia. Solo existe lo correcto y lo incorrecto. 2. Yu, coraje. El samurái se alza sobre las masas de gente que teme actuar. Ocultarse como una tortuga se oculta en su caparazón no es vivir. Un samurái debe tener valor heroico, aceptando los riesgos que implica ser fiel a los propios principios. Esto le lleva a vivir la vida de forma plena, completa, maravillosa. El coraje heroico no es ciego, es inteligente y fuerte. Reemplaza el miedo visceral por el respeto y la preocupación racionales. 3. Jin, compasión. Mediante el entrenamiento intenso y la meditación, el samurái se vuelve rápido, fuerte y sabio. Desarrolla un poder que le diferencia de los demás, pero que usará por el bien de todos. Siente compasión hacia sus semejantes y ayuda a sus compañeros en cualquier oportunidad. Si la ocasión no surge, el samurái sale a buscarla. 4. Rei, respeto, cortesía. Un samurái no tiene motivos para ser cruel, ni necesita demostrar su fuerza. Es respetuoso con sus enemigos, porque sin esta muestra directa de respeto, se estaría comportando como un animal. Un samurái recibe respeto no solo por su fiereza en la batalla, sino también por su manera de tratar a los demás. La auténtica fuerza interior del samurái se vuelve evidente en tiempos difíciles. 5. Makoto, honestidad, sinceridad absoluta. Cuando un samurái dice que hará algo, es como si ya estuviera hecho. Nada en esta tierra lo detendrá en la realización de lo que ha dicho que hará. No ha de dar su palabra, no necesita prometer ni amenazar, porque el simple hecho de hablar forma parte de la acción. Hablar y hacer son la misma cosa. 6. Meijo, honor. Es la virtud más importante de todas. El auténtico samurái solo tiene un juez de su propio honor, y es él mismo. Las decisiones que toma y cómo las lleva a cabo son un reflejo de quién es en realidad. No puede ocultarse de sí mismo. En este sentido, el samurái es existencialista, porque para él no existe ninguna entidad humana
o divina en la que pueda descargar culpa o vergüenza. En caso de quedar mancillado su honor a sus propios ojos, la única forma de restaurarlo es mediante el seppuku o suicidio ritual. 7. Shugi, lealtad. Haber hecho o dicho algo significa que ese algo le pertenece. Es responsable de ello y de todas las consecuencias que ello se deriven. Un samurái es intensamente leal a aquellos bajo su cuidado y permanece siempre fiel a aquellos de los que es responsable. Para el samurái, las palabras de un hombre son como sus huellas. Puede seguirlas donde quiera que vaya. El Bushido y su relación con las artes marciales tradicionales japonesas de hoy. Varias son las artes marciales con y sin armas influidas por el Bushido. A manos vacías se destacó el Sumai, antecesor del Sumo, y el denominado Jujutsu, también conocido como Yawara, una de las más antiguas artes marciales del Japón, atribuido a Kamakura Ushogi en las eras de Heian y Fujiwara. Hablar del Bushido implica hacer referencia a los preceptos morales de la caballería, siendo que por tal razón se agregaran a la formación del samurái el tiro con arco y la equitación. La vida marcial constituida por este código de vida también estuvo muy marcada por la literatura, la caligrafía y la pintura. Actualmente, las artes marciales japonesas antiguas, Ryu o Kyuryu-Budo, y las artes marciales japonesas modernas o Gendai-Budo, como el Kendo, el Aikido, el Shorin-ji, Kenpo, el Judo, el Karate, el Kyudo, el Kobudo y el Aikido, deben gran parte de su base filosófica y moral a las filosofías componentes del Bushido. Las artes marciales reflejan el espíritu del Bushido en los diferentes códigos de conducta o Dojo-kun, que aún se imparten en las diferentes salas de entrenamiento o dogo. Los códigos buscaban incorporar al guerrero psicológicamente a la sociedad civil en tiempo de paz. Actualmente buscan dar formación moral y ética a sus practicantes.